Estimados señores, se suele decir que las posesiones materiales no definen el valor de una persona, pero a veces es precisamente la actitud de alguien hacia lo material lo que desnuda por completo su carácter y su verdadero valor. Comprendí esto de una manera dolorosa y humillante en mi propia casa, el día en que mi marido compró un coche valorado en 300.000 euros. Mi padre, un agricultor que ha pasado toda su vida con las manos en la tierra, solo por el inmenso orgullo que sentía por el éxito de su yerno, se sentó tímidamente en el asiento del conductor. Su mano encallecida ni siquiera se había atrevido a tocar el costoso volante de cuero cuando mi marido se abalanzó, abrió la puerta con brusquedad y pronunció una frase cruelmente insultante. «Baje de ahí ahora mismo. En toda su vida no podría comprar ni una rueda de este coche». En ese instante, al ver temblar los hombros delgados de mi padre y su rostro palidecer de vergüenza, todo el amor y la paciencia que había acumulado durante años se hicieron añicos. No dije una palabra, simplemente saqué mi teléfono en silencio, llamé a mi asistente, y ante la mirada atónita de mi marido, pronuncié una frase clara y contundente. «Ven aquí de inmediato. Trae todos los papeles, quiero poner este coche a nombre de mi padre. Soy Sofía, tengo 35 años, y soy la fundadora y directora de Terra Ibérica, una empresa especializada en la exportación de productos agrícolas españoles de alta gama a mercados internacionales. Mi marido, Javier, 2 años mayor que yo, es director comercial en una importante inmobiliaria. A los ojos de amigos y colegas, éramos la pareja perfecta. Una mujer bella y talentosa, un marido elegante y exitoso. Vivíamos en un lujoso ático en el centro de Madrid, poseíamos artículos de marca caros y viajábamos al extranjero con frecuencia. Todos pensaban que nuestro matrimonio era pleno y feliz, y yo misma llegué a creerlo. Amaba a Javier con un amor sincero y algo ciego. Amaba su apariencia impecable, su forma encantadora de hablar y su ambición. Siempre estuve a su lado, apoyándolo incondicionalmente, tanto moral como materialmente. Aunque mi empresa era mucho más grande y mis ingresos superaban con creces los suyos, nunca le hice sentir inferior. Todos los grandes gastos del hogar, desde la compra del piso y los muebles hasta los lujosos viajes, los cubría yo, pero de cara al exterior, siempre decía que era el fruto del esfuerzo de ambos. Lo hacía porque lo amaba y temía herir el orgullo de un hombre. La semana pasada, en nuestro aniversario de bodas, Javier me dijo que quería cambiar de coche. El antiguo ya no estaba a la altura de su estatus de director. Había echado el ojo a un Porsche Panamera blanco valorado en casi 300.000 euros. Sin dudarlo, le transferí el dinero de inmediato. Pensé que era solo un regalo, un reconocimiento a sus esfuerzos en el trabajo. Quería que se sintiera orgulloso ante sus amigos y colegas. Quería que mi marido fuera siempre el hombre más apuesto y exitoso. El día que Javier trajo el coche nuevo a casa, estaba tan feliz como un niño. Daba vueltas a su alrededor, acariciando cada línea, tomando decenas de fotos para presumir en las redes sociales. Mi suegra Pilar también vino a celebrar. Abrazó a su hijo rebosante de orgullo. «Ahí está mi hijo, con 37 años y ya conduciendo un coche de 300.000 euros. Esta Sofía sí que tuvo suerte de casarse contigo». La escuché y solo pude sonreír forzadamente. No le dije que el dinero para comprar ese coche lo había puesto yo. No quería aguarles la fiesta y el orgullo. Pensé que mientras la familia estuviera feliz, mi pequeño sacrificio no importaba. El incidente probablemente no habría tenido mayor importancia si al día siguiente mi padre no hubiera venido del pueblo de visita. Mi padre Manuel es un verdadero hombre de campo. Toda su vida ha estado ligada a la tierra, a su olivar. Es un hombre delgado y curtido, con la piel oscurecida por el sol y el viento de Andalucía. Llegó a la ciudad con su ropa de faena de siempre, un poco gastada, calzando unas alpargatas y cargando una caja de naranjas recién cogidas de su huerto que, según él, eran las mejores y las había guardado para su hija y su nieto. Al ver el lujoso coche aparcado imponentemente en el garaje, mi padre no pudo ocultar su asombro y admiración. Dio una vuelta alrededor del coche, con una mirada de puro orgullo en sus ojos. «Vaya, ¿este es el coche de Javier, hija? ¡Qué bonito, qué portento! En tan pocos años ha conseguido todo esto». Lo escuché con un nudo en la garganta, pero aún así sonreí. «Sí, papá, se lo acaba de comprar». En ese momento Javier y mi suegra salieron de casa. Al ver a mi padre observando el coche, Pilar torció el gesto con desdén. «Paleto, ¿acaso has visto un coche tan bonito en tu vida para mirarlo así?» Javier no dijo nada, pero la mirada que le dirigió a mi padre carecía de cualquier simpatía. Solo había una evidente molestia. Mi padre, probablemente demasiado feliz y orgulloso, no se percató de su actitud. Se dirigió a Javier con voz algo tímida. «Javier, este coche tiene que ser muy cómodo, ¿verdad? Papá, ¿podría sentarme a verlo un momento? Solo para ver cómo es el volante,
Sus palabras eran tan sencillas e inocentes como las de un niño. Solo sentía curiosidad. Solo quería tocar por una vez el fruto del trabajo que él creía que era de su yerno. Sentí una pena inmensa por mi padre, y me apresuré a decir que por supuesto que podía entrar a verlo, que era el coche de la casa. Iba a coger las llaves para abrirle la puerta, pero Javier fue más rápido. Se acercó y abrió la puerta del conductor, pero no para invitar a mi padre a entrar. Lo hizo solo para demostrar su propiedad. Mi padre se alegró. Se acercó con timidez, se sacudió con cuidado el polvo de los pantalones, y luego se sentó lentamente en el asiento del conductor. Su espalda, ligeramente encorvada, se perdía en el lujoso asiento de cuero. Su mano áspera y encallecida temblaba, suspendida en el aire, a una distancia del reluciente volante, como si no se atreviera a tocarlo. Solo lo miraba, observaba el moderno salpicadero con sus innumerables botones, con una expresión de asombro y admiración, y entonces ocurrió aquel momento espantoso. Javier, mi elegante marido, de repente se ensombreció. Se abalanzó, abrió la puerta del coche de un tirón y le gritó en la cara a mi padre, un hombre que podría ser su propio padre, un hombre que era su suegro. ¿Qué está haciendo? ¿Quién le ha dado permiso para sentarse aquí? Bájese ahora mismo. Su voz era dura, llena de ira y desprecio. Mi padre se sobresaltó, asustado. Intentó bajar torpemente. Pero Javier no se detuvo. Le señaló directamente a la cara con el dedo índice y pronunció una frase más afilada que un cuchillo. «Mírese. Ni trabajando como un burro toda su vida podría comprar ni una rueda de este coche. No se atreva a ensuciármelo». Cada una de sus palabras fue como un martillazo en mis oídos, en mi corazón. Me quedé paralizada, con la sangre helada en las venas. Vi temblar los hombros delgados de mi padre. Su rostro pasó del asombro a la vergüenza y luego palideció. Se bajó apresuradamente del coche, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie. Pilar, a su lado, no solo no intervino, sino que sonrió con satisfacción. Eso es, que sepa cuál es su lugar. En ese instante, todo el amor, toda la paciencia, todo el sacrificio que había dedicado a este hombre y a su familia durante los últimos años, se derrumbó por completo. Ya no sentía dolor, ni siquiera conmoción. Solo sentía una rabia fría que me calaba hasta los huesos. No dije una palabra. Me acerqué en silencio, y me puse delante de mi padre. Saqué el teléfono del bolso y marqué un número familiar. «Hola Laura, ven a mi casa ahora mismo, trae todos los papeles del coche y los trámites para un cambio de nombre. Date prisa». Colgué y levanté la vista para mirar directamente a los ojos de Javier. Él seguía estupefacto, sin entender lo que estaba pasando. Hoy, mi voz era tranquila y clara hasta un punto aterrador. Le voy a enseñar quién es el que no sabe cuál es su lugar aquí. Mi acción inesperada y mi tono gélido dejaron a Javier y a su madre atónitos. Me miraban como a una extraña, ya no como a la esposa dócil y sumisa que siempre habían conocido. Si desean saber qué haré a continuación para responder a esta humillación, si quieren ver cuán fuerte puede volverse una mujer cuando es llevada al límite, quédense con nosotros para escuchar la continuación de la historia. El ambiente en el garaje se volvió denso, tan tenso que se podía oír el leve silbido del viento a través de las rendijas. Javier y su madre seguían paralizados, con el rostro lleno de desconcierto, tratando de descifrar el significado de mi llamada. Javier fue el primero en reaccionar, frunció el ceño y se acercó a mí, con la voz más baja pero aún cargada de irritación e incomprensión. «Sofía, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Para qué llamas a tu asistente? ¿Y qué es eso de un cambio de nombre?» No le respondí de inmediato. Me volví hacia mi padre. Manuel seguía allí, con la cabeza gacha, las manos ásperas entrelazadas, su rostro curtido marcado por una profunda vergüenza y dolor. Al verlo así, se me encogió el corazón. Este hombre, que nunca había bajado la cabeza ante nadie en su vida, que lo había sacrificado todo para criarme, ahora tenía que soportar tal humillación en la casa de su propia hija. Me acerqué con delicadeza y tomé su mano encallecida. «Papá», mi voz se había vuelto suave pero extremadamente firme, «no estés triste, no has hecho nada malo. La que se ha equivocado soy yo. Me equivoqué al permitir que sufrieras esta injusticia». Luego levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de Javier. Mi mirada ya no contenía amor ni respeto, solo la frialdad de una decisión tomada. «¿Me preguntas qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Estoy recuperando lo que es mío y dándoselo a quien realmente lo merece. ¿Qué es tuyo? Este coche es mío». «¿Te has vuelto loca?», Javier casi gritó. Su paciencia se había agotado. «¿Tuyo?». Solté una risa amarga llena de sarcasmo. «Javier, no te engañes más. ¿De dónde salieron los 300.000 euros para este coche? ¿Salieron de la cuenta de Terra Ibérica?
La empresa de la que soy dueña es el dinero de mi sudor y mis lágrimas. Te lo di, y entonces fue tuyo, pero hoy he decidido que ya no te lo doy más. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría sobre el orgullo y la fantasía de Javier. Palideció y balbuceó, incapaz de articular palabra. Justo en ese momento, otro coche entró en el garaje. Era Laura, mi fiel asistente. Laura es una chica joven, ágil y muy inteligente. Bajó del coche con una gruesa carpeta en la mano. «Buenas tardes, Sofía», dijo con profesionalidad, lanzando una mirada extrañada a Javier y Pilar. «¿Me llamaste para algo urgente?» «Entra», dije con tono autoritario. «Necesito que tramites el cambio de nombre de este coche inmediatamente». Señalé el Porsche Panamera blanco. Laura se sorprendió un poco, pero es una persona discreta. No hizo preguntas y abrió la carpeta de inmediato. «Sí, ¿a nombre de quién?» «A nombre de este señor», dije con voz clara y firme, volviéndome hacia mi padre. «A nombre de mi padre, Manuel García». Todos, Javier, Pilar e incluso Laura, se quedaron de piedra. Nadie podía creer lo que acababa de oír. Pilar fue la primera en reaccionar. Se abalanzó hacia mí, señalándome en la cara, con una voz estridente como el chirrido de metal contra cristal. Tú estás completamente loca. ¿Te atreves a quitarle el coche a mi hijo para dárselo a tu padre? ¿Es que ya no respetas esta casa? ¿Ya no respetas a tu marido? ¿Mi marido?» Me volví hacia ella, con una mirada afilada como un cuchillo. Un marido dispuesto a humillar a su suegro solo porque se sentó en un coche por el que él no pagó ni un céntimo. ¿Merece acaso mi respeto, señora? Mis palabras dejaron a Pilar sin habla. Javier, en ese momento, pareció despertar de su conmoción. Se lanzó a arrebatarle la carpeta a Laura, rugiendo que no estaba de acuerdo, que se negaba rotundamente. «Este es mi coche. ¿No tienes derecho a estar o no de acuerdo?», dije, con una calma extraña. «Legalmente, este coche sigue a nombre de la empresa Terra Ibérica. Yo soy la propietaria de la empresa y tengo pleno derecho a decidir sobre mis activos. Tú solo eras el usuario, y ahora ya no quiero que lo uses más». Me volví hacia Laura, con una voz que no admitía réplica. «Laura, saca el contrato de donación y trae también un bolígrafo y la almohadilla de tinta para la huella dactilar». Laura, aunque todavía en shock, recuperó rápidamente su profesionalidad. Desplegó el contrato de donación del vehículo sobre el capó del propio coche. Un acto lleno de simbolismo. Me volví y tomé la mano de mi padre, Manuel, que seguía de pie, perplejo, sin entender del todo lo que sucedía. «Papá, firma aquí, por favor». Mi padre me miró temblando. Luego miró a Javier, con una expresión de incomodidad. «Sofía, hija, déjalo. No hagas esto. No lo necesito. Tienes que firmar», dije, casi suplicando pero con una fuerza inquebrantable. «Hoy no solo te estoy regalando un coche, papá, estoy recuperando tu honor. Les estoy demostrando que mi padre, aunque sea un hombre de campo, no es alguien a quien puedan humillar a su antojo. Firma, por favor, hazlo por mí». Al oír mis palabras, los ojos de mi padre se enrojecieron. No dijo nada más, y, temblando, tomó el bolígrafo que Laura le ofrecía. Esa mano, acostumbrada toda una vida a la asada y al arado, ahora trazaba con esmero su nombre en un papel que decidía sobre una propiedad inmensa. Cuando mi padre terminó de firmar, tomé su pulgar, lo presioné suavemente en la almohadilla de tinta y estampé su huella en el contrato. Todo estaba hecho. Me volví hacia Javier, que estaba petrificado, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre por la rabia y la impotencia. «¿Lo ves?», dije con frialdad. «Lo que tú consideras un tesoro, lo que usas para presumir y humillar a otros, para mí es simplemente un regalo. Puedo darlo, y también puedo quitarlo. A partir de este momento, este coche es propiedad de mi padre. Ya no tienes ningún derecho sobre él». Dicho esto, me dirigí a Laura. «Laura, ayuda a mi padre a terminar los trámites restantes en la notaría. Aquí tienes las llaves, cógelas». Saqué el juego de llaves del bolsillo de la chaqueta de Javier, un gesto decidido y lleno de poder, y se las lancé a Laura. Javier se sobresaltó, intentó cogerlas, pero ya era demasiado tarde. Miró las llaves en la mano de Laura, y luego me miró a mí, con una mezcla de odio y un vago temor. Empezaba a darse cuenta de que la mujer que tenía delante ya no era la Sofía que él conocía. El telón de la farsa de una familia feliz y perfecta acababa de caer sobre el capó de un coche de 300.000 euros. Pero la verdadera tormenta en mi familia no había hecho más que empezar. Mi acto decidido y algo despiadado fue la chispa que encendió una verdadera guerra familiar. Justo después de que Laura se llevara el coche con mi padre para finalizar los trámites, Javier perdió toda su compostura elegante. Se abalanzó sobre mí, con los ojos enrojecidos, las venas del cuello marcadas, gritando como un animal herido. «Sofía, estás loca.
¿Sabes lo que acabas de hacer? Me has convertido en el hazmerreír de todo el mundo. Has pisoteado mi orgullo. Levantó la mano para abofetearme, pero ya no sentía miedo. Me quedé quieta, mirándole directamente a los ojos, desafiante. ¿Orgullo? ¿Todavía hablas de orgullo? Cuando humillaste a un hombre que podría ser tu padre, ¿dónde estaba tu orgullo? Cuando vives del dinero de tu mujer pero te das aires de grandeza, ¿dónde está tu orgullo? Javier, tú no tienes orgullo, solo tienes un amor propio enfermizo y una inseguridad disfrazada de ostentación. Cada una de mis palabras fue como un puñal directo a su punto débil. Se detuvo, la mano suspendida en el aire, y la bajó lentamente. Sabía que yo tenía razón. Apretó los dientes, la ira transformada en palabras venenosas. Bien, muy bien, Sofía. ¿Te crees que porque tienes dinero puedes hacer lo que te da la gana, no? Ya veremos. ¿Crees que con transferir el coche se acaba todo? Te voy a demandar. Voy a hacer que todo el mundo sepa la clase de mujer que eres, que desprecia a su marido, y solo mira por su familia de origen. Pilar, mi suegra, que ya se había recuperado del shock, corrió a interponerse delante de su hijo, apoyándolo con acritud. Eso es, tienes que demandarla. Vaya nuera más desvergonzada. Qué mala suerte tuvimos contigo. Casada y siempre barriendo para casa. El dinero que gana mi hijo, y te atreves a regalárselo a extraños. ¿El dinero de su hijo? No pude evitar reír. Suegra, ¿podría decirme cuánto dinero me ha dado Javier para mantener esta casa desde que soy su nuera? ¿O es que todo, desde este ático, los muebles, hasta los gastos mensuales, sale de mi empresa, Terra Ibérica? Aparte de su título de director comercial, ¿qué ha aportado realmente a esta familia? ¿O solo sabe pedirle dinero a su mujer para comprar coches, relojes y presumir ante los demás? Mis palabras desnudaron la cruda realidad que tanto tiempo había intentado ocultar. Pilar se quedó sin habla, con la cara roja de ira y vergüenza. Sabía que yo tenía razón, pero su naturaleza rencorosa no le permitía admitir la derrota. Cambió de argumento, diciendo que todo era de la sociedad de gananciales, que el trabajo del marido y la mujer se complementan, que si yo ganaba dinero era gracias a la buena estrella de su hijo Javier, que sin él como apoyo no habría llegado a donde estaba. ¿Su buena estrella? Repetí, con sarcasmo. La verdad es que no sé dónde está esa buena estrella. Quizás en las veces que llega tarde a casa con la excusa de reuniones de trabajo, o en las llamadas a escondidas en el baño, o en ese perfume de mujer desconocido que impregna su ropa cada vez que vuelve. Decidí lanzar un dardo, basándome en sospechas que albergaba desde hacía tiempo, y la reacción de Javier me dio la respuesta. Se sobresaltó. Un destello de confusión y pánico cruzó su mirada. Aunque fue solo un instante, lo vi. «¿Qué tonterías dices?», balbuceó, intentando disimular. «No me calumnies». Supe que había acertado, pero no ahondé más en el tema. Lo dejaría para más tarde. «Ya basta», dije, con voz cansada. «No quiero discutir más con ustedes. Todo está demasiado claro. Ya he aguantado suficiente. Vamos a divorciarnos». Las dos palabras, divorcio, las pronuncié suavemente, pero su impacto fue devastador. Javier y Pilar se quedaron atónitos de nuevo. Probablemente habían imaginado discusiones, una guerra fría, pero nunca que yo tomaría la iniciativa de pedir el divorcio, y de una forma tan rotunda. ¿Di divorcio?, tartamudeó Pilar. ¿Tú te atreves a hablar de divorcio? ¿Quién te crees que eres para dejar a mi hijo? Javier, tras el shock inicial, esbozó una sonrisa burlona, la sonrisa confiada de quien se cree con la sartén por el mango. Divorcio, de acuerdo. Si quieres el divorcio por mí, bien. Pero no creas que es tan simple. ¿Piensas que con transferir el coche se acaba todo? Ese coche se compró durante el matrimonio. Con dinero ganado durante el matrimonio, es un bien ganancial. Has dispuesto de un bien común sin mi consentimiento. Eso es ilegal. Ante un juez, no solo tendrás que devolver el coche, sino que tendrás que darme la mitad de tu patrimonio. Sofía, incluso esa empresa tuya, Terra Ibérica, se construyó durante el matrimonio. Yo también contribuí a ella. Ya veremos quién se va con las manos vacías. Habló con elocuencia, como un experto en leyes. Estaba convencido de que ganaría. Pilar, al oír a su hijo, también levantó la cabeza, con una mirada triunfante. ¿Has oído? Lo ha dicho mi hijo. No te enfrentes a un muro. Si eres lista, trae ese coche de vuelta y arrodíllate para pedirle perdón a tu marido, y quizá esta familia te perdone. Los miré, madre e hijo regodeándose en su victoria imaginaria. No sentí miedo, solo me pareció ridículo. Confiaban demasiado en su conocimiento superficial, sin saber que se estaban metiendo en una trampa aún mayor. No dije nada más, simplemente me di la vuelta y subí a mi habitación. Cerré la puerta de un portazo y eché el cerrojo.
Necesitaba tranquilidad, necesitaba llamar a mi abogado. Esta guerra ya no era sentimental, se había convertido oficialmente en una batalla legal. Y no iba a perderla. Los gritos e insultos de Pilar y los golpes de Javier en la puerta no me perturbaron. Mi corazón ahora estaba frío. Años de paciencia habían sido suficientes. Era hora de vivir para mí misma. La espaciosa habitación, que una vez fue mi hogar y mi refugio, se convirtió en una fortaleza inexpugnable. Me senté en la cama, ignorando los gritos y los golpes frenéticos de Javier y su madre al otro lado. Ya no sentía miedo ni dolor, solo una fría determinación que recorría mis venas. La farsa de la familia feliz había terminado, y sabía que era hora de enfrentar la verdad, por muy cruda que fuera. Cogí el teléfono, no para llamar a amigos y quejarme, ni para buscar consuelo en mi madre. La primera persona con la que necesitaba hablar era mi abogado. Marqué el número del señor Ruiz, un prestigioso abogado especializado en derecho de familia y matrimonial que ya había asesorado a mi empresa en un par de ocasiones. ¿Abogado Ruiz? Soy Sofía, de Terra Ibérica. Necesito su ayuda urgente. Le expuse brevemente toda la situación: la compra del coche, la humillación por parte de Javier, mi decisión de transferir la propiedad a mi padre y las amenazas de mi marido sobre el reparto de bienes. La voz del abogado Ruiz al otro lado de la línea era tranquila y profesional. Entiendo, Sofía. Mantenga la calma. Lo primero es que ha hecho muy bien en no seguir discutiendo con ellos. Ahora lo más importante es recopilar y organizar todas las pruebas. Comenzó a darme consejos precisos. Sobre el coche, lo que dice Javier de que es un bien ganancial no es del todo incorrecto. Sin embargo, podemos demostrar que la fuente del dinero para la compra proviene al 100% de su cuenta personal o de la empresa. Además, el acto de humillar a su suegro puede considerarse una falta grave en la convivencia matrimonial, la causa directa de su reacción. Un tribunal tendrá en cuenta este factor. En cuanto a Terra Ibérica, continuó, este es el punto clave. Él dice que la empresa se construyó durante el matrimonio, lo cual es cierto, y dice que él contribuyó. Tenemos que analizar detenidamente en qué consistió esa contribución. ¿Participó directamente en la gestión? ¿Aportó capital con dinero o bienes privativos? ¿O esa contribución fue meramente un apoyo moral? Solo necesito que me proporcione todos los documentos de registro de la empresa y los extractos bancarios de la compañía y suyos personales de los últimos años. Al escuchar el análisis del abogado, sentí que me quitaba un peso de encima. Al menos ya no luchaba sola y a ciegas. Tenía a un guía experto en leyes. Señor Ruiz, puedo proporcionarle todo, dije con más confianza. Terra Ibérica la fundé yo sola antes de casarme. Después de la boda, solo cambié el nombre de la empresa y amplié su escala. Javier nunca aportó ni un céntimo de capital, ni participó en ninguna actividad de gestión. Todas las transacciones, todos los contratos, los firmé yo. Muy bien, Sofía, dijo el abogado Ruiz, con un tono de satisfacción. Esa es una gran ventaja para nosotros. Reúna todas esas pruebas. Por mi parte, empezaré a redactar la demanda de divorcio. Seremos nosotros quienes tomemos la iniciativa. ¿Tiene alguna petición sobre el reparto de bienes o la custodia de los hijos, si los hubiera? No tenemos hijos en común, respondí, con una punzada de tristeza. En cuanto a los bienes, no quiero nada de él. Solo quiero conservar lo que es mío, lo que he creado con mi propio sudor y lágrimas. La conversación con el abogado duró casi una hora. Cuando colgué, el ruido del exterior había cesado. Quizás se habían cansado y rendido. Salí al balcón y respiré hondo el aire fresco después de la lluvia. El cielo se había despejado. Sabía que la decisión de divorciarme no sería fácil. Sería una batalla legal costosa y agotadora. Mi honor, mi carrera, todo sería expuesto y diseccionado públicamente. Pero no tenía otra opción. No podía seguir viviendo en un matrimonio construido sobre la mentira y el desprecio. Ya había sacrificado suficiente. Ya había aguantado suficiente. Durante 5 años viví por un hombre que no lo merecía. A partir de ahora, viviría para mí misma. Volví a la habitación y abrí el armario. La mitad estaba llena de trajes de oficina y vestidos elegantes que usaba para trabajar. La otra mitad, de ropa de casa sencilla, y delantales que usaba en la cocina. Los miré y me di cuenta de que había intentado desempeñar 2 papeles a la vez. Una empresaria de éxito y una esposa devota. Pero quizás había fracasado en ambos. No fui lo suficientemente fuerte para proteger el honor de mi familia, ni lo suficientemente astuta para ver la verdadera cara del hombre que tenía a mi lado. Saqué una maleta grande y comencé a hacer el equipaje. Solo cogí lo esencial: ropa, libros y algunos pequeños recuerdos. Dejé atrás todos los artículos de marca, los regalos caros que una vez compré, esas cosas que en su día consideré símbolos de una vida exitosa y feliz.
Ahora, a mis ojos, eran solo objetos vacíos e inanimados. Me iría de aquí. Este ático, aunque estuviera a mi nombre, estaba manchado de falsedad y dolor. Necesitaba un nuevo lugar, un nuevo comienzo. Llamé a Laura y le dije que me mudaría temporalmente a un apartahotel cerca de la oficina. Laura no preguntó nada, solo dijo que lo arreglaría todo de inmediato. Hay personas que, sin ser de tu sangre, están a tu lado en los momentos más difíciles. Sentí un calor en el corazón. No estaba sola. Tenía a mi padre, a colaboradores leales y, lo más importante, me tenía a mí misma. Esta batalla, la ganaría. Le demostraría a Javier y al mundo entero que el valor de Sofía no reside en ser la esposa de alguien, sino en su propia persona y su talento. Los días siguientes fueron una tensa guerra psicológica. Me mudé del ático a un apartahotel de lujo cerca de la oficina. Quería crear una distancia física clara, una declaración sin palabras de que todo había terminado. Javier, al no poder contactarme, se volvió loco. Llamaba y enviaba mensajes sin cesar, pasando de súplicas y arrepentimiento a amenazas e insultos. Vino a la empresa a buscarme, pero el equipo de seguridad profesional que contraté lo detuvo en la entrada. No pudo acercarse a mí. Aislado e impotente, comenzó a ejecutar su plan. Un plan construido sobre la arrogancia y una codicia sin fondo. Contrató a un equipo de abogados, también de renombre. Apenas se presentó mi demanda de divorcio, su parte respondió con una reconvención. El contenido de su demanda me indignó, pero también me pareció ridículo. En ella, Javier no solo pedía el reparto de los bienes gananciales, sino que pintaba una historia completamente diferente. Se describía a sí mismo como un marido devoto que había sacrificado su propia carrera para ser un apoyo sólido en la retaguardia, ayudándome a desarrollar Terra Ibérica. Relataba cómo había utilizado sus contactos personales en el sector inmobiliario para conseguirle a Terra Ibérica contratos de suministro de productos agrícolas para grandes cadenas de restaurantes y hoteles. Incluso afirmó descaradamente que la idea de desarrollar líneas de productos orgánicos de alta gama, el as en la manga que había llevado a Terra Ibérica al éxito, había sido suya. Se convirtió en el arquitecto principal detrás de mi éxito. Todo mi esfuerzo, mi sudor y mis lágrimas de años fueron negados y atribuidos a él. Basándose en esas supuestas grandes contribuciones, no solo pedía la mitad de los bienes formados durante el matrimonio, sino que exigía el 50% de las acciones de la empresa Terra Ibérica. Quería apoderarse de la mitad del imperio que tanto me había costado construir. ¡Increíble! ¿Cómo podía inventar algo así con tanto descaro?, exclamó Laura, mi asistente, al leer la reconvención. Esos contratos los negociaste tú sola. Esas ideas son fruto de tu inteligencia. Él no hizo nada más que acompañarte a algún que otro evento social. Yo solo sonreí con amargura. Cuando la gente se ve acorralada y cegada por la codicia, es capaz de cualquier cosa. Él está intentando crear una narrativa, una fachada plausible para justificar sus demandas irrazonables ante el tribunal. Pero el plan de Javier no se limitó a los juzgados. Inició una campaña de desprestigio en los medios. Filtró información sobre nuestro divorcio a algunos tabloides. Empezaron a aparecer en Internet artículos con titulares sensacionalistas como «La magnate del aceite de oliva abandona a su marido tras alcanzar el éxito» o «La verdad tras el imperio Terra Ibérica, las lágrimas y el sacrificio silencioso de un esposo abnegado». Pintaban una imagen de mí como una mujer ambiciosa y despiadada, dispuesta a deshacerse del marido que la acompañó en los tiempos difíciles en cuanto lo consiguió todo. Publicaban fotos de Javier con aspecto triste y demacrado, caminando solo bajo la lluvia, intentando crear la imagen de una víctima digna de compasión. La opinión pública, fácilmente manipulable, empezó a dividirse. Algunos me defendían, pero no pocos creyeron la historia de Javier y comenzaron a criticarme. Decían que era rica pero avariciosa, una desagradecida. Mi reputación personal y la imagen de marca de Terra Ibérica empezaron a verse afectadas. «Sofía, tenemos que hacer algo», informó el Departamento de Comunicación en una reunión de urgencia. «Estas noticias están afectando negativamente la imagen de la empresa». Varios socios han empezado a llamar para preguntar. Sabía que ese era el objetivo de Javier. Quería usar la presión de la opinión pública y la reputación de la empresa para forzarme a ceder. Quería que tuviera miedo, que me preocupara por mi carrera y aceptara sus exigencias. Se había sobreestimado a sí mismo y me había subestimado a mí. «No pasa nada», le dije a mi equipo, con la voz tranquila y llena de confianza. «Dejad que escriban, dejad que hablen. No vamos a entrar en una guerra de declaraciones en la prensa. La verdad se demostrará en un único lugar, el juzgado. Nuestro trabajo ahora es centrarnos en el negocio, asegurarnos de que todas las operaciones de la empresa continúen con normalidad. Demostremos a nuestros socios que Terra Ibérica sigue siendo fuerte, que no se ve afectada por estos rumores absurdos.
Sabía que en esta guerra, quien mantuviera la calma, ganaría. Cuanto más intentara Javier actuar y manchar mi nombre, más dura sería su caída cuando la verdad saliera a la luz. Estaba cavando su propia tumba, y no tardaría en caer en ella. Pero había algo en el plan de Javier que no entendía. Su confianza. ¿Por qué estaba tan seguro de que podía ganar el juicio y obtener el 50% de mi empresa? ¿Solo con mentiras y algunos artículos de prensa sensacionalista? Tenía que haber algo más. Un as bajo la manga que mantenía oculto. Y yo sabía que tenía que descubrir cuál era ese as antes de que fuera demasiado tarde. Mientras Javier estaba ocupado con su campaña de desprestigio y los preparativos para el juicio, yo no me quedé de brazos cruzados. Bajo la dirección del abogado Ruiz, mi equipo y yo trabajamos día y noche para sistematizar todas las pruebas y fortalecer nuestros argumentos legales. Pero la pregunta sobre el as en la manga de Javier seguía obsesionándome. Es un hombre inteligente y calculador. Nunca se lanzaría a una batalla sin una preparación minuciosa. Debía tener algo que creía que podría cambiar las tornas. Sofía, intente recordar, me dijo el señor Ruiz en una reunión. Durante el desarrollo de Terra Ibérica, ¿hubo algún elemento clave, algún secreto tecnológico o recurso especial al que Javier pudiera aferrarse para afirmar que tuvo relación o contribuyó de alguna manera? Me quedé pensando. El éxito de Terra Ibérica no se basaba solo en mi capacidad de gestión. Lo que nos diferenciaba y nos había dado una ventaja abrumadora sobre la competencia era la calidad de nuestro producto. Y el núcleo de esa calidad residía en una variedad de aceituna muy especial, que llamábamos corazón de oro. El aceite corazón de oro tenía un aroma intenso, un sabor afrutado con un toque picante, y, sobre todo, un contenido nutricional excepcional. Se había convertido en nuestro producto estrella, el que nos había dado fama y la mayor parte de nuestros beneficios. Esa variedad de aceituna era exclusiva, ninguna otra empresa la tenía, y la persona que la creó. Una luz se encendió en mi mente. De repente, lo entendí todo. Ya lo sé, le dije al abogado Ruiz, con la voz algo temblorosa. Es mi padre. Su as en la manga probablemente sea mi padre. El abogado Ruiz y Laura se quedaron sorprendidos. ¿Su padre? Pero si solo es un agricultor. No, negué con la cabeza. Eso es lo que todo el mundo, incluido Javier, cree erróneamente. Mi padre Manuel no es un agricultor cualquiera. Antes de volver al pueblo a trabajar la tierra, fue un brillante ingeniero agrónomo, licenciado en una prestigiosa universidad extranjera. Tuvo una carrera muy prometedora, pero por una serie de problemas familiares, y para cuidar de mi madre cuando enfermó gravemente, decidió renunciar a todo, retirarse y vivir una vida sencilla como un campesino más. Empecé a contar una historia que había mantenido en secreto, incluso para Javier. La variedad de aceituna corazón de oro no surgió de la nada. Fue el resultado de más de 10 años de investigación y cruces incansables por parte de mi padre. Trabajaba en un pequeño laboratorio que él mismo construyó detrás de la casa, en silencio. Combinó variedades de olivos autóctonos de España con las técnicas de genética más modernas. Terra Ibérica nació precisamente para llevar la obra de la vida de mi padre al mundo. El abogado Ruiz escuchaba atentamente, su rostro cada vez más serio. Entonces, legalmente, ¿quién es el propietario de los derechos de la variedad corazón de oro? Ahí está el problema, suspiré. Al fundar la empresa, para agilizar los trámites y porque confiaba en que era un esfuerzo familiar, no registré la propiedad intelectual de la variedad a nombre de mi padre. Se consideró un activo, un secreto industrial de la empresa Terra Ibérica. Entiendo, asintió el señor Ruiz. Ya veía el problema. ¿Javier sabe que fue su padre quien creó esa variedad? Lo sabe, admití con amargura. En los primeros tiempos de nuestra relación, le conté con orgullo lo talentoso que era mi padre. Él se mostró muy admirado y respetuoso, pero nunca imaginé que esa admiración se convertiría ahora en un arma contra mí. Esto es, dijo el señor Ruiz, con voz decidida. Este es su as en la manga. Argumentará que la mayor contribución al éxito de Terra Ibérica no fue suya, sino de su padre. Y como él es su suegro, Javier, en calidad de yerno, también tuvo parte de mérito al convencer y apoyar a su suegro. Intentará convertir el trabajo de su padre en mérito propio. ¡Qué plan tan retorcido y vil! La verdad había salido a la luz. El plan de Javier era increíblemente sofisticado y malicioso. No solo quería apropiarse de mi esfuerzo, sino también robar la obra de toda una vida de mi padre. La ira volvió a apoderarse de mí. Había cometido un grave error al compartir el secreto más importante de mi familia con alguien como él. ¿Y qué hacemos ahora, señor Ruiz?, pregunté con ansiedad. Si utiliza ese argumento, estaremos en gran desventaja. El abogado Ruiz se quedó pensativo un momento. Luego levantó la vista con una sonrisa confiada y enigmática. Sofía,
No se preocupe. Usaremos sus propias armas contra él. Ya que quiere jugar a este juego legal, jugaremos con él. Y le enseñaremos quién entiende de verdad de leyes. Ahora, lo que tiene que hacer es traer a su padre a la ciudad. Necesitamos su colaboración para ejecutar nuestro próximo movimiento. No entendí bien cuál era el plan del abogado Ruiz, pero al ver la confianza en su mirada, me sentí más tranquila. Sabía que se avecinaba un enfrentamiento intelectual y dramático. Esta vez, la batalla no era solo mía, sino también para defender el honor y la obra de la vida de mi padre. Esa misma tarde conduje hasta el pueblo para recoger a mi padre. El camino familiar parecía ahora más largo. Sentía un profundo remordimiento. Solo por mi exceso de confianza, ahora mi padre, que solo deseaba una vida tranquila, se veía arrastrado a una batalla legal sucia y complicada. Cuando le conté toda la historia y el plan de Javier, contrariamente a mis temores, mi padre no se mostró enfadado ni asustado, escuchó en silencio, con su mirada bondadosa perdida en los olivares que se extendían hasta el horizonte. Cuando terminé solo suspiró, un suspiro cargado de decepción y tristeza. Me equivoqué con él, hija. Llegué a pensar que era un buen chico, con ambición, que podría ser un buen apoyo para ti. Nunca imaginé. No terminó la frase, pero entendí. No solo estaba decepcionado con Javier, también se culpaba a sí mismo. Papá. La culpa es mía, dije con la voz entrecortada. Si no le hubiera contado todo tan ingenuamente, esto no habría pasado. Mi padre se volvió y puso su mano áspera sobre mi hombro, dándome una palmada suave. No es tu culpa. El corazón de las personas es impredecible. Lo importante ahora no es quién tiene razón, sino qué vamos a hacer para proteger lo que es nuestro. Haz lo que te diga el abogado, hija, te apoyaré en todo. Ya soy viejo. No tengo miedo de nada. Mientras mi hija pueda vivir con la cabeza alta, estoy dispuesto a ir a un juicio si es necesario. La firmeza y la confianza de mi padre me dieron fuerzas. Sabía que no estaba sola. De vuelta en la ciudad, mi padre y yo tuvimos una reunión privada con el abogado Ruiz. Después de escuchar toda la historia de boca de mi padre y revisar los documentos, notas e investigaciones que había guardado meticulosamente durante años, el señor Ruiz trazó un plan audaz. Señor Manuel, Sofía, dijo, no vamos a esperar a que Javier juegue su as. Atacaremos primero. Convertiremos nuestra debilidad en nuestra arma más poderosa. El plan era simple pero increíblemente efectivo. Al día siguiente, como representante legal de don Manuel García, el abogado Ruiz envió un requerimiento legal formal a la empresa Terra Ibérica, representada por mí, Sofía. El documento exigía que Terra Ibérica reconociera los derechos de propiedad intelectual de la variedad de aceituna Corazón de Oro a nombre del científico e ingeniero agrónomo Manuel García. Además, exigía que Terra Ibérica separara el valor de la patente de la variedad del valor total de los activos de la empresa y pagara una tarifa anual de royalties al señor García, IBA, basada en los beneficios generados por el aceite Corazón de Oro. Era una jugada de autodemanda, un movimiento que nadie, ni siquiera Javier, podría haber previsto. Por supuesto, como directora general de Terra Ibérica, acepté de inmediato todas las demandas del señor García. Se convocó una junta de accionistas de emergencia. Todos los procedimientos legales se llevaron a cabo con rapidez y transparencia. En una semana, la patente de la variedad Corazón de Oro fue registrada oficialmente a nombre de mi padre. Ya no era un activo intangible de Terra Ibérica, sino una propiedad intelectual independiente de mi padre. El efecto de esta jugada fue inmediato. Se contrató a una firma de auditoría independiente para revaluar Terra Ibérica. Al no poseer ya la exclusividad de la variedad de aceituna, que era el núcleo de su ventaja competitiva, el valor de la empresa se desplomó drásticamente, quedando en aproximadamente un 30% de su valor anterior. Terra Ibérica era ahora, en esencia, una empresa comercial, una distribuidora del producto del señor García, y tenía que pagar una considerable suma en royalties. Esta noticia fue filtrada rápidamente por nuestro abogado Alde Javier. Su reacción fue la que esperábamos: pánico total. Podía imaginar la cara de Javier al enterarse. El as que guardaba con tanto regocijo en la manga se había convertido en una carta inútil. Su plan de aferrarse al trabajo de su suegro para reclamar parte de los bienes se había desmoronado por completo. Ahora, con el valor de Terra Ibérica drásticamente reducido, incluso si ganara el juicio y obtuviera el 50% de los bienes, la cifra sería una pequeña fracción de lo que había imaginado. El enorme pastel que tanto ansiaba se había reducido a unas pocas migajas. Inmediatamente, el abogado de Javier envió un escrito oponiéndose, alegando que se trataba de un acto de ocultación de bienes antes del divorcio. Pero el señor Ruiz ya lo había previsto. Respondió con argumentos legales sólidos. No estamos ocultando bienes. Estamos devolviendo la propiedad a su legítimo dueño.
El reconocimiento de la patente al ingeniero Manuel García es un acto de justicia, en estricto cumplimiento de la ley de propiedad intelectual. La empresa Terra Ibérica no puede apropiarse de la creación intelectual de un individuo aunque sea el padre de la directora. Si no están de acuerdo, podemos llevar este asunto a un juicio aparte sobre propiedad intelectual, pero estoy seguro de que la victoria no estará de su lado. La parte de Javier quedó sin argumentos. Sabían que si iniciaban un litigio por propiedad intelectual, la derrota sería aún más humillante. Nuestro primer movimiento había sido un éxito rotundo. No solo habíamos neutralizado el arma del enemigo, sino que lo habíamos acorralado. Había perdido su mayor presa, y ahora el pánico seguramente lo llevaría a actuar de forma más ciega y errática. Acorralado, Javier perdió la calma y la confianza que lo caracterizaban. Empezó a actuar como un animal herido, agresivo y desesperado. Ya no me llamaba para amenazarme, sino que inició una nueva campaña de terror psicológico, más rastrera y sucia. Empezó a llamar a mi padre. Al principio, usó palabras dulces, intentando interpretar el papel del yerno arrepentido. Papá, soy Javier. ¿Sabe lo que está haciendo Sofía? Está intentando arruinarme, arruinar a nuestra familia. Papá, sé que usted es un hombre razonable. ¿Podría pedirle que se detenga? Le prometo que la compensaré a ella y a usted. Mi padre, un hombre de campo sencillo pero no ingenuo, escuchó en silencio. No dijo nada. Dejó que Javier hablara solo. Su silencio parecía más temible que una negativa. Al no obtener respuesta, el tono de Javier cambió. Pasó a la súplica. Papá, se lo ruego. No me atrevo a decir que su trabajo es mío, pero tampoco puede dejar que Sofía se lo quede todo. Al fin y al cabo soy su yerno, el marido de ella. Ayúdeme, dígale que me dé una parte. Solo necesito algo de capital para empezar de nuevo. Cuando las súplicas no funcionaron, la verdadera cara de Javier salió a la luz. Pasó a las amenazas. Viejo, no se haga el sordo conmigo. ¿Cree que su hija puede engañarme? Le advierto. Si no le dice que pare, no dejaré en paz a su familia. Haré que todo el mundo sepa qué clase de personas son usted y su hija. Ya verá. Mi padre, después de dejar que Javier mostrara su verdadera naturaleza, habló con calma, pero con una voz cargada de peso. Javier, te he estado escuchando. Solo quiero hacerte una pregunta. Cuando me humillaste, a un anciano, delante de mi hija, ¿pensaste en este día? La pregunta de mi padre fue como un martillazo a la desfachatez de Javier. Se quedó sin palabras. Lo has perdido todo por tu propia culpa. No culpes a nadie más. Este es el camino que tú elegiste. Adiós. Al no poder con mi padre, Javier recurrió a aterrorizarme de otra manera. Contrató a gente para que me siguiera. Dondequiera que iba, desde la oficina hasta el gimnasio, sentía miradas extrañas sobre mí. No me hacían nada, solo tomaban fotos a escondidas. Luego, esas fotos me llegaban al móvil desde números desconocidos, con mensajes insinuantes. ¿Cenando con un socio? ¡Qué divertido! Llegas tarde a casa. Debes de estar muy ocupada. Intentaba recopilar imágenes ambiguas, crear pruebas falsas de mi infidelidad para dañar mi imagen ante el tribunal. Era una táctica sucia y despreciable. Pero el abogado Ruiz ya me había advertido. Siempre iba acompañada de mi asistente o de un guardaespaldas, manteniendo una distancia profesional con todo el mundo, sin darle ninguna oportunidad. El pánico de Javier llegó a su punto álgido cuando recibió una citación de la agencia tributaria. Nuestro siguiente movimiento se había ejecutado. El abogado Ruiz, como representante de Terra Ibérica bajo su nueva gestión, había colaborado activamente con Hacienda. Confesamos irregularidades en los informes financieros de años anteriores y proporcionamos todas las pruebas que demostraban que el principal responsable de estas prácticas fraudulentas era el exdirector comercial, Javier. Fue un golpe mortal. Javier no solo se enfrentaba a un juicio de divorcio, sino también a una investigación penal por evasión de impuestos. Si era declarado culpable, podría acabar en la cárcel. Esa noche, vino a mi apartahotel. Ya no conservaba su aspecto elegante. Parecía un borracho, con el pelo revuelto y la ropa desaliñada. Golpeó la puerta con fuerza, gritando mi nombre. «Sofía, sal aquí. Eres una víbora. ¿Quieres matarme?» No abrí la puerta. Simplemente llamé a seguridad del edificio. Cuando llegaron los guardias, él no paraba de insultar, e incluso intentó agredir al personal de seguridad. Todo su comportamiento violento quedó grabado por las cámaras de seguridad del edificio. Había perdido por completo el control. El depredador de antaño se había convertido en una bestia acorralada, que solo sabía gritar desesperadamente. Al verlo en la pantalla de la cámara, no sentí satisfacción, solo sentí una profunda lástima. Un hombre con talento y un futuro prometedor que, por su amor propio, su envidia y su codicia, lo había destruido todo.
Había perdido, de forma estrepitosa, pero parecía que ni él ni su madre querían aceptar la realidad. Todavía les quedaba un último plan, un plan aún más vil y malicioso que todo lo anterior. Después del altercado en mi edificio, Javier pareció desaparecer. Dejó de llamar, de enviar gente a seguirme. Este silencio inusual me inquietó. Conociendo su carácter, no se rendiría tan fácilmente. Seguramente él y su madre estaban tramando algo más. Cuanto más silencio guarden, más cautelosos debemos ser, me advirtió el abogado Ruiz. Podrían estar preparando un ataque sorpresa. Y tenía razón. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Era la voz de Pilar, mi ex-suegra, pero su tono era completamente diferente. Ya no era agrio y mordaz, sino débil y lloroso. Sofía, soy yo, tu suegra. Me quedé en silencio. Sofía, ¿puedes escucharme un momento? Sé que me equivoqué, lo siento mucho. Empezó a sollozar desconsoladamente por teléfono. Desde que pasó todo, Javier está destrozado. No come, no duerme. Solo bebe y se culpa a sí mismo. Dice que te ha fallado a ti y a tu padre. Lleva días desaparecido y no sé dónde está. Tengo miedo de que haga una tontería. Sofía, por favor, perdónale. Te lo ruego de rodillas, si le pasa algo, yo tampoco podré seguir viviendo. Interpretó a la perfección el papel de madre afligida. Su voz, sus sollozos, todo parecía real. Si fuera la de antes, quizás me habría ablandado, pero ahora solo me parecía ridículo. Sabía que era una farsa, una nueva trampa. ¿Me llama por algo en particular?, pregunté, con voz fría y cambiando deliberadamente el trato. Suegra, no me llames así, siguió llorando. Sé que ahora nos odias. Pero, ¿podrías venir a ver a Javier una vez? Está en el hospital. ¿En el hospital? Fruncí el ceño. Intentó suicidarse con pastillas. Por suerte lo encontré a tiempo. Ya está consciente, pero no quiere hablar con nadie. Solo repite tu nombre. El médico dice que su estado mental es muy inestable. ¿Podrías venir a hablar con él? Sálvale la vida, por favor. El drama alcanzó su clímax. El suicidio. Un truco tan viejo como cruel. Querían usar su vida para amenazarme, usar la compasión para obligarme a volver. ¿Cuál es la dirección del hospital?, pregunté. Sin emoción. Pilar me dio rápidamente la dirección de un pequeño hospital privado en las afueras. Ven enseguida, Sofía, te espero. Colgué. No tenía intención de ir a ese hospital. Sabía que al 99% era una trampa. Llamé inmediatamente al abogado Ruiz y le conté todo. Ha hecho muy bien en no prometerle nada, dijo él. Es claramente una trampa. Quieren atraerla a un lugar apartado y luego, probablemente, usar la violencia o algún otro truco para obligarla a firmar documentos perjudiciales. No vaya sola bajo ningún concepto. Entonces, ¿qué hago?, pregunté. Usaremos su propio plan contra ellos, dijo el señor Ruiz con tono calculador. ¿Quieren actuar? Les daremos un escenario más grande. Llame a la señora Pilar y dígale que irá, pero no sola. Irá con algunos periodistas que han estado siguiendo su caso. Dígale que quiere aprovechar la oportunidad, ante los medios, para aclarar todo, para mostrar su buena voluntad de resolver las cosas pacíficamente y también para visitar a su marido suicida. A ver cómo reaccionan. El plan del abogado Ruiz era magistral. Me mantenía a salvo, y al mismo tiempo, podía darle la vuelta a la situación, convirtiendo su trampa en una exposición pública. Hice lo que me dijo. Llamé a Pilar. Señora, lo he pensado mejor. Iré. Pero como mi asunto con Javier está ahora en el punto de mira de la opinión pública, para evitar malentendidos, creo que debería ir con algunos periodistas. Hablaremos todo claramente ante el público. Así también salvaremos la reputación de Javier, para que todos vean su verdadero arrepentimiento, y yo no pareceré una persona sin corazón. ¿Le parece bien? Hubo un silencio aterrador al otro lado. Pude oír a Pilar tomar aire bruscamente. Unos segundos después, gritó al teléfono, su voz ya sin rastro de debilidad, solo pura furia. Tú, víbora, ¿quieres humillar a mi hijo? Ni en tus sueños. Y colgó. La farsa había terminado abruptamente. La trampa se había roto antes de activarse, pero esto me demostró, una vez más, su malicia y falta de escrúpulos. Estaban dispuestos a usar la vida de su propio hijo como cebo. Sin embargo, tanto el abogado Ruiz como yo, sabíamos que este fracaso no los detendría. Idearían otros planes, y su objetivo ahora probablemente ya no sería yo, sino alguien a quien consideraban más débil y fácil de manipular. Sofía, tenga cuidado con su padre, me advirtió el señor Ruiz. Después de no poder con usted, es muy probable que intenten acercarse a él. Su advertencia fue como una llamada de atención. Era cierto. Mi padre, el agricultor bondadoso y sencillo,
Era mi mayor punto débil en este momento, y sabía que tenía que protegerlo a toda costa. Tras el fracaso de su trampa, Javier y su madre parecieron darse cuenta de que enfrentarse a mí directamente era inútil. Yo ya no era la Sofía ingenua y fácil de intimidar. Estaba preparada, tenía un abogado y un equipo sólido detrás. Así que cambiaron de objetivo, apuntando a alguien que consideraban más blando y manipulable, mi padre Manuel. Su nuevo plan era mucho más sutil y perverso. No usaron la violencia ni las amenazas, sino la bondad, la confianza y el amor paternal como armas. Unos días después, un coche de lujo llegó a mi remoto pueblo natal. Quien bajó no fue Javier, sino Pilar, acompañada de un hombre desconocido, elegantemente vestido y con un maletín de cuero. Ella había cambiado por completo de actitud. Ya no era mordaz, sino que mostraba un rostro lleno de arrepentimiento y dolor. Se acercó a mi casa, pero no entró. Se quedó en la puerta, llorando y lamentándose ante los vecinos. Dijo que había venido a pedir perdón a su consuegro, a suplicar su clemencia. Contó lo destrozado que estaba Javier, lo arrepentido que se sentía. Pintó un cuadro trágico de una familia al borde de la ruptura, y toda la culpa, según ella, era de una suegra cruel. Su actuación conmovió a muchos de los sencillos habitantes del pueblo. Cuando mi padre abrió la puerta, ella se arrodilló, abrazándole las piernas y llorando a lágrima viva. Consuegro, por favor, sé que me equivoqué. Perdóneme a mí y a Javier. Hable con Sofía, ella solo le escucha a usted. Salve a su familia. Mi padre, un hombre que siempre se ha regido por el honor, se sintió desconcertado y algo conmovido. La ayudó a levantarse y la invitó a entrar. Y ahí es donde se tendió la verdadera trampa. El hombre que la acompañaba se presentó como abogado. Dijo que venía con la intención de mediar. Argumentó que si el juicio continuaba, ambas partes sufrirían graves daños. Propuso una solución que beneficiaría a todos. Javier aceptaría un divorcio amistoso, sin disputas por los bienes. A cambio, mi padre, como propietario de la patente de la variedad de aceituna Corazón de Oro, firmaría un contrato de colaboración estratégica a largo plazo con una nueva empresa fundada por Javier. Este contrato le daría a la empresa de Javier la distribución exclusiva del aceite Corazón de Oro en varios mercados clave con un descuento muy favorable. Señor Manuel, dijo el falso abogado, esta es la mejor manera de salvar el honor de todos. Javier tiene experiencia y contactos. Darle una oportunidad para empezar de nuevo es un acto de caridad. Usted conserva su patrimonio y ayuda a su ex yerno a enmendarse. ¿No es mejor que llevarse al límite? Sus palabras sonaban muy razonables. Apelaban al deseo de paz y al dicho de que a enemigo que huye, puente de plata, muy arraigado en la gente mayor como mi padre. Intentaban convertirlo de víctima en salvador, en alguien con el poder de perdonar. Confiaban en que un campesino bondadoso como mi padre se dejaría convencer fácilmente. Pero no sabían que, aunque sencillo, mi padre no era tonto. Y, lo más importante, yo y el abogado Ruiz lo habíamos preparado. Mi padre fingió estar muy conmovido. Tomó la mano de Pilar y con voz temblorosa dijo que si esa era su intención, no podía negarse, que si Javier se había arrepentido, le daría una oportunidad. Al ver que mi padre había picado el anzuelo, Pilar y el abogado se alegraron, sacaron un contrato ya redactado. Si está de acuerdo, firme aquí para que podamos darle la buena noticia a Javier. Mi padre tomó el contrato, se puso las gafas y fingió leerlo con atención. Lo hojeó, frunció el ceño y dijo que un asunto tan importante no podía decidirlo solo, que el papeleo era complicado para él. Propuso que el fin de semana siguiente volvieran, junto con Javier, para una comida familiar. Invitaría a los ancianos de la familia para que fueran testigos. Así, firmaría el contrato delante de todos, de forma solemne. La propuesta era tan razonable que no podían negarse. Tener más testigos añadía legitimidad. Pilar y el abogado, tras una breve sorpresa, aceptaron encantados. Se fueron, convencidos de su éxito, sin saber que la comida familiar a la que asistirían sería un juicio público, y los ancianos de la familia, el jurado más severo. La trampa que le tendieron a mi padre se había convertido, gracias a él, en una trampa aún mayor, esperando a que ellos mismos cayeran en ella. Llegó el fin de semana, y la pequeña casa de mi padre en el pueblo estaba inusualmente llena de gente. Había invitado a muchos parientes, tíos, primos, y los ancianos más respetados del clan familiar, personas que me vieron crecer y que brindaron en mi boda. Se había preparado un gran banquete, con platos sencillos pero cocinados con cariño. Laura y yo habíamos llegado en secreto el día anterior, y nos alojábamos en casa de un pariente cercano con un pequeño equipo de filmación que había contratado. Todo estaba perfectamente orquestado para la gran función. A mediodía, el coche de lujo de Javier y Pilar entró en el pueblo. Bajaron con aire triunfante.
Pilar llevaba una gran cesta de regalo y Javier vestía un traje elegante, intentando parecer un yerno arrepentido. Al entrar y ver a tanta gente, se sorprendieron un poco, pero rápidamente recuperaron la compostura y saludaron a todos con amabilidad. Mi padre los recibió como un anfitrión hospitalario, presentándolos a los miembros de la familia, diciendo que había una buena noticia que celebrar y quería a los mayores como testigos. Los parientes, ya al tanto de parte de la historia, los miraban con una mezcla de curiosidad y frialdad. La comida comenzó en un ambiente tenso. Pilar y Javier intentaban parecer alegres, sirviendo comida y ofreciendo vino. Hablaban de la importancia de la familia y el perdón. Tras unas copas, Pilar se levantó y, con voz compungida, comenzó su discurso. Dijo que estaban allí para pedir perdón a la familia. Culpó a la juventud y a los malentendidos de los problemas, asumiendo ella la mayor parte de la culpa por no haber educado bien a su hijo. Javier, a una señal suya, se levantó e hizo una reverencia. Pido perdón a mi suegro y a todos ustedes. Me equivoqué. He herido a Sofía y a su familia, y me arrepiento de corazón. Su actuación era impecable. Pilar continuó, explicando que, como muestra de arrepentimiento, Javier renunciaría a cualquier reclamación de bienes. A cambio, solo pedía a mi padre que le diera una oportunidad de negocio, firmando el contrato de colaboración para distribuir el aceite Corazón de Oro. Hoy, ante todos ustedes, queremos firmar este contrato como símbolo de nuestra reconciliación. El falso abogado colocó el contrato sobre la mesa. Todas las miradas se posaron en mi padre. Era el momento que ellos esperaban. Mi padre se levantó lentamente. No tomó el bolígrafo. Miró a todos y luego fijó su vista en Javier y Pilar. Vuestro arrepentimiento me conmueve, dijo con voz grave. Lo he tomado en cuenta. Pero antes de firmar, tengo un pequeño regalo para que todos entiendan mejor el arrepentimiento de mi yerno. Hizo una señal a un sobrino. Un proyector y una pantalla, ya preparados, se encendieron. Javier y Pilar no entendían nada. Esta es una grabación de las cámaras de seguridad del edificio de mi hija, la noche en que mi yerno fue a armar un escándalo, dijo mi padre, con voz gélida. La pantalla mostró a Javier, borracho, golpeando la puerta y gritándome los peores insultos. Luego se escucharon las grabaciones de sus llamadas a mi padre, pasando de la súplica a la amenaza. Viejo, no se haga el sordo, no dejaré en paz a su familia. Los rostros de Javier y Pilar cambiaron. Los murmullos llenaron la sala. Y aquí, continuó mi padre con voz de acero, está el regalo más especial. Sonó otra grabación. La conversación en la que Pilar y el falso abogado planeaban engañar al viejo Paleto para quedarse con el contrato. Engaña a ese viejo. Esta gente de pueblo es muy crédula. Con ese contrato, la empresa de Javier resurgirá. La grabación terminó. Todo quedó al descubierto. Su arrepentimiento era una farsa. Mi padre los miró fijamente. Señora Pilar. Javier. Su obra de teatro ha sido muy buena. Pero se equivocaron. Los campesinos podemos ser sencillos, pero no estúpidos. Han pisoteado la bondad y el honor de nuestra familia. No merecen el perdón. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por la respiración agitada de Javier y Pilar. Habían caído de lleno en la trampa tendida por el mismo hombre al que habían despreciado. La verdad, expuesta de forma tan cruda y repentina ante toda la familia, fue un golpe devastador para Javier y su madre. Pilar, una mujer acostumbrada a manejar las situaciones con su labia, se quedó petrificada, con el rostro pálido, incapaz de articular palabra. Javier hundió la cabeza entre las manos, los hombros sacudidos por los sollozos, sin atreverse a mirar las decenas de ojos que lo juzgaban con desprecio y decepción. El falso abogado intentó escabullirse, pero fue interceptado por unos jóvenes de la familia. El patriarca del clan, un anciano de pelo cano y gesto severo, golpeó la mesa con fuerza. «¡Inaceptable!», rugió. «Nuestra familia siempre ha vivido con honor. Nunca hemos tenido a gente que traiciona la confianza y pisotea la dignidad de otros. Eres el yerno de esta casa y así tratas a tu suegro, a tu mujer. ¿Acaso tienes sangre en las venas?». Las palabras del anciano eran como latigazos. Los demás parientes se unieron a las recriminaciones, llamándolos desagradecidos, traidores, gente sin honor. Acorralada y humillada, Pilar perdió el control, se levantó de un salto y, señalando a mi padre y a todos los demás, gritó como una loca. «Ustedes no saben nada. Todo es culpa de este viejo y de esa zorra de Sofía. Nos tendieron una trampa para robarnos la empresa de mi hijo. Son una panda de paletos ignorantes». Su descaro encendió aún más la ira de todos. «Cállese», gritó uno de mis tíos. «Las pruebas están ahí, y todavía se atreve a negarlo. ¿Y qué si lo digo?».
Desprecio a esta gentuza de pueblo pobre y sucia, continuó ella, lanzando los insultos más viles. En ese momento la puerta se abrió. Entramos Laura, el equipo de filmación, y yo. Mi presencia silenció la sala. Al verme, Pilar se enfureció aún más. Ah, aquí estás, víbora. Mira cómo te defiende tu familia de catetos. Se abalanzó sobre mí, dispuesta a arañarme. Pero yo ya no era la misma. Me mantuve firme, mirándola a los ojos con una frialdad que la detuvo en seco. Basta ya, señora Pilar, dije, con una voz tranquila pero firme que acalló sus gritos. La función ha terminado. El telón para usted y su hijo ha caído. Justo entonces, las sirenas de la policía se oyeron acercándose. 2 coches de la Guardia Civil se detuvieron frente a la casa. 2 agentes uniformados entraron, seguidos por el abogado Ruiz. Hemos recibido una denuncia por intento de estafa, calumnias y alteración del orden público, dijo uno de los agentes. Se ruega a los implicados que mantengan la calma y colaboren. Al ver a la policía, Pilar y Javier se quedaron sin sangre en las venas. Estaban acabados. Toda la comida familiar había sido una trampa dentro de otra, orquestada por mí y mi abogado. Habíamos previsto sus reacciones y coordinado con las autoridades para recoger pruebas in situ. Con el vídeo de toda la escena, desde sus falsas disculpas hasta el comportamiento violento de Pilar, no tenían escapatoria. Javier, Pilar y el falso abogado fueron detenidos para prestar declaración. La comida de reconciliación se había convertido en un arresto público, ante toda la familia y los vecinos. El prestigio que habían construido con una fachada de lujo se hizo cenizas. Lo que siguió fue la consecuencia inevitable. Javier fue procesado por múltiples delitos: intento de estafa, calumnias y evasión de impuestos por sus chanchullos en la empresa. Pilar recibió una fuerte multa por alteración del orden público. La inmobiliaria donde trabajaba Javier lo despidió fulminantemente y, tras una auditoría interna, descubrieron que había estado filtrando información de clientes a una empresa fantasma a nombre de su madre, lo que le acarreó otra demanda. De ser un exitoso director comercial, Javier lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Carrera, dinero, honor y familia. Salió con las manos vacías, arruinado, y con el peso de la ley y de su conciencia. Fue el precio de su arrogancia, su envidia y su codicia. La justicia llegó, implacable, sin dejarle escapatoria. Tras la tormenta, mi pequeño pueblo recuperó la calma, pero algo había cambiado para siempre. La historia de la familia de Javier se convirtió en una lección para todos. Para mi familia cerró un capítulo doloroso y abrió uno nuevo de libertad y sanación. Mi divorcio se resolvió rápidamente. Con todas las pruebas en su contra, Javier no recibió nada en el reparto de bienes. Salió con las manos vacías, tal y como él había deseado para mí. No sentí alegría, solo un inmenso alivio. El peso que había llevado durante años se había desvanecido. Volví al pueblo a vivir con mi padre una temporada. Quería cuidarlo, compensarle por todo lo que había sufrido por mi culpa. Esos días fueron los más pacíficos de mi vida. Por las mañanas paseaba con él por el campo. Mi padre, liberado de sus preocupaciones, parecía rejuvenecer. Volvió a hablar con pasión de sus proyectos, de crear nuevas variedades de cultivos. Al ver el brillo en sus ojos, me di cuenta de que el amor por la tierra corría por sus venas, y fue entonces cuando una gran idea surgió en mi mente. Miré los extensos olivares, a los agricultores de mi pueblo trabajando duro por un sueldo incierto. ¿Por qué no combinar mis fortalezas y las de mi padre? ¿Por qué no transformar Terra Ibérica de una simple empresa comercial a un ecosistema agrícola de alta tecnología, desde la investigación hasta la exportación? Se lo propuse a mi padre y, para mi sorpresa, me apoyó con entusiasmo. Hija, por fin has encontrado tu camino. Llevaba mucho tiempo esperando este día. Nos pusimos manos a la obra. Decidí trasladar gran parte de la sede y las instalaciones de Terra Ibérica a mi tierra natal. Construimos un moderno centro de investigación agrícola, dirigido por mi padre. Firmamos contratos con los agricultores locales, garantizándoles la compra de su producción, enseñándoles técnicas de cultivo ecológico y proporcionándoles los mejores plantones y abonos. Los ingresos de la gente mejoraron drásticamente. El pueblo pobre de antaño se transformó en una próspera y moderna región agrícola. Terra Ibérica, bajo este nuevo modelo, creció exponencialmente. Nuestro aceite corazón de oro no solo triunfó internacionalmente, sino que se convirtió en un símbolo de la agricultura limpia y sostenible de España. Ya no era solo una empresaria centrada en los beneficios, me convertí en una pionera, una inspiración para el cambio en toda una región. Encontré la verdadera alegría y el sentido en mi trabajo, algo que los contratos millonarios nunca me habían dado.
Ya no necesitaba vestidos de marca ni viajes de lujo para ser feliz. Mi felicidad era ver la sonrisa de mi padre al crear una nueva variedad, oír las risas de los agricultores en la cosecha, caminar descalza por la tierra fértil. Había encontrado la paz. Una tarde, mientras contemplaba desde una colina el paisaje transformado, mi padre se acercó y me dijo: «¿Ves, hija? La felicidad a veces no consiste en cuánto posees, sino en cuánto valor creas para los demás». Sonreí y tomé su mano. «Sí, papá, ahora lo entiendo. La tormenta de antaño me arrebató un marido y un matrimonio, pero me devolvió a mi padre, una carrera con sentido, y lo más importante, me devolvió a mí misma». El cielo después de la tormenta era ahora de un azul intenso, un azul de esperanza y renacimiento. El amanecer no solo llegaba a los campos, sino también a mi propia vida. Pasaron muchos años. La vida transcurría tranquila. Terra Ibérica era ya un imperio agrícola, un modelo de desarrollo sostenible que había transformado la región. Delegué la dirección en un equipo de jóvenes talentosos y comprometidos, y yo me dediqué a ser asesora, a mi familia, a proyectos benéficos y a compartir mi experiencia con nuevos emprendedores. A veces, el pasado volvía, no como una herida, sino como una vieja película, una lección aprendida. Supe de Javier y su familia por conocidos. Tras salir de la cárcel, volvió al pueblo con su madre. Pilar, tras un derrame cerebral, quedó muy mermada y se volvió taciturna. Vivían humildemente, del campo y de la ayuda de parientes. Javier tuvo que hacer trabajos duros, como albañil o mozo de almacén. Quien antes vestía de traje y conducía coches de lujo, ahora se enfrentaba al cemento y la arena. Quizá así fue como la vida le enseñó el valor del trabajo y la humildad. Un día, recibí una carta de su pueblo. La letra era temblorosa, la reconocí como la de Pilar. Me sorprendió. La abrí. No eran insultos, sino palabras de arrepentimiento tardío. Escribía que se había equivocado, cegada por el orgullo y el egoísmo. Contaba su difícil vida, cómo Javier había cambiado, volviéndose callado y trabajador. No pedía dinero, solo perdón. Decía que sentía que le quedaba poco tiempo, y su mayor remordimiento era el daño que nos había causado. Esperaba mi perdón para poder morir en paz. Leí la carta con el corazón encogido. El odio se había desvanecido con el tiempo. Ahora sentía compasión. Dudé si responder. Perdonar era difícil. Opté por el silencio. No por crueldad, sino para dejar que el pasado descansara. Unos meses después, supe que Pilar había fallecido. No fui al funeral, solo envié una corona de flores con una nota de condolencia. Era un último gesto de respeto. Tiempo después, recibí otra carta, esta vez de Javier. Agradecía la corona. Contaba que su madre, antes de morir, le pidió que fuera una buena persona, que era la única forma de redimirse. Escribió que seguiría su consejo, que se quedaría en el pueblo como un campesino más, viviendo honestamente. No pedía que volviera ni que lo perdonara, solo que supiera que había cambiado de verdad. Me deseaba felicidad. Al terminar de leer, sentí una extraña ligereza. Por fin había madurado, aunque el precio hubiera sido muy alto. Tampoco respondí a esta carta. Ya no era necesario. Cada uno tenía su camino, el suyo, la redención silenciosa. El mío, seguir construyendo y aportando. Guardé las dos cartas en una caja de madera con otros recuerdos del pasado, para no volver a abrirla nunca más. Era hora de cerrar ese capítulo. Salí al balcón. Los campos dorados estaban listos para la cosecha. El viento traía el aroma del grano maduro. Vi a mi padre paseando por el camino del pueblo, ágil y sonriente. Me saludó con la mano, le devolví la sonrisa. Mi vida, como esos campos, estaba en su época más fructífera. Una cosecha abundante y un futuro brillante me esperaban. Pasaron aún más años, y ahora he entrado en la cincuentena. Mi pelo tiene algunas canas, pero mi espíritu se siente más joven y sereno que nunca. Ya no soy la generala en el campo de batalla empresarial. He cedido oficialmente la dirección de Terra Ibérica a una nueva generación de líderes jóvenes y apasionados que yo misma formé. Me he retirado a un papel de asesora principal, dedicando la mayor parte de mi tiempo a mi familia, a mis pasiones personales y a los proyectos comunitarios que siempre quise llevar a cabo. Mi padre falleció en paz hace unos años, mientras dormía, después de una vida dedicada a la agricultura. Me dejó un legado mucho más valioso que el dinero, el amor por la tierra, un espíritu de aprendizaje constante y una filosofía de vida dedicada a la comunidad. La variedad Corazón de Oro y decenas de otros cultivos valiosos que él creó ya no son solo propiedad de Terra Ibérica, sino un tesoro nacional que ha puesto en alto el nombre de la agricultura española. En su honor,
Fundé el Instituto de Investigación Agrícola Manuel García, un centro de vanguardia que continúa su misión, reuniendo a jóvenes científicos para desarrollar soluciones agrícolas sostenibles para el futuro. Mi vida ahora gira en torno a lo simple. Me levanto temprano, paseo por los campos, respiro aire puro y veo el amanecer. Leo, escribo mis memorias y he retomado la pintura, un sueño de infancia. Mis cuadros son sencillos, paisajes rurales, el río, las bugambillas del porche, pero contienen todo el amor y la paz de mi alma. A veces me llegan noticias de Javier. No se volvió a casar. Vive como un campesino en su pueblo. No tenemos contacto. Dicen que ha cambiado mucho, que es un hombre callado, reservado, pero muy amable y siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos. Quizás, después de todo, encontró la paz en la sencillez y el trabajo honrado. Ya no pienso mucho en él. El pasado es un barco lejano en el horizonte. Una tarde, mientras leía bajo una pérgola, un coche familiar se detuvo. Bajó una joven hermosa y radiante de talento. Era mi hija. Ya no es una niña. Se ha convertido en una arquitecta de renombre, llevando la empresa que fundé a nuevas cotas con sus diseños de arquitectura sostenible, ganando premios internacionales. «¡Mamá! ¡He vuelto!», corrió a abrazarme. «¿Qué haces aquí por sorpresa?», le pregunté, acariciándole el pelo. «Te echaba de menos. ¿Y la comida de mamá?», bromeó. «Y tengo algo que enseñarte». Abrió su tableta y me mostró un diseño en 3D. Un complejo espectacular que incluía un museo de la agricultura, una biblioteca comunitaria y un espacio de arte, todo en nuestra tierra natal. «Quiero construir esto en honor al abuelo y a ti», dijo, con los ojos brillantes de orgullo. «Un lugar para preservar nuestro legado y un regalo para nuestro pueblo». Miré el diseño, el amor y la dedicación que mi hija había puesto en cada línea, y sentí una felicidad y un orgullo inmensos. Este era mi verdadero legado. No la empresa, ni el dinero, sino mi hija. Una mujer no solo talentosa, sino con un corazón que ama sus raíces y vive para los demás. Paseamos juntas por el sendero junto al río al atardecer. La brisa traía el aroma de la cosecha. «Mamá, ¿eres feliz?», preguntó de repente. Sonreí y apreté su mano. «Claro que sí. Soy muy feliz. La felicidad no es un destino, hija. Es el viaje. Y yo he encontrado la mía en este camino, con todas sus subidas, bajadas, pérdidas y sus momentos más dulces». El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo. Un día terminaba, pero sabía que mañana, un nuevo amanecer, cálido y brillante, volvería a iluminar esta tierra que tanto amo. Estimados señores, la historia de Sofía y el coche de 300.000 euros ha llegado a su fin, pero sus lecciones perduran. Es más que un relato de conflicto familiar. Es un profundo recordatorio sobre la dignidad, el verdadero valor de una persona y el precio de la arrogancia. La lección más grande es sobre el respeto y la dignidad humana. El padre de Sofía, Manuel, un hombre humilde, puede que no tuviera dinero ni estatus, pero su carácter merecía el máximo respeto. La humillación de Javier no fue solo un insulto a un suegro, sino un ataque a la base de la decencia humana. Es una advertencia. Nunca midamos el valor de una persona por sus posesiones. La verdadera riqueza reside en el alma, en la bondad, en la humildad y en cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos en una posición más vulnerable. La arrogancia es un veneno que tarde o temprano destruye a quien la alberga. La historia es también una lección sobre la independencia y la fortaleza de la mujer en el matrimonio. Sofía, exitosa y capaz, se rebajó por amor, permitiendo que su marido se atribuyera sus logros. Su sacrificio, nacido del amor, alimentó la arrogancia y la fantasía de Javier. Solo cuando la dignidad de su padre fue pisoteada, despertó. Su acto de transferir la propiedad del coche fue una declaración de independencia. Un recordatorio para todas las mujeres de que en el matrimonio debe haber igualdad y respeto mutuo. El amor no debe significar la pérdida de una misma. Mereces una pareja que se enorgullezca de tus logros, no alguien que sienta envidia y te use para presumir. Finalmente, la historia transmite un hermoso mensaje sobre el amor a las raíces. Tras la tormenta, Sofía no se quedó en la metrópoli. Regresó a su pueblo para construir sobre su tierra. El verdadero éxito no es cuán lejos llegas, sino cuánto devuelves al lugar de donde partiste. Transformó el legado de su padre y la ventaja de su tierra en un motor de progreso para toda su comunidad. Demostró que los valores más auténticos y duraderos nacen de lo simple, del amor a la familia, a la tierra y del trabajo honrado. Su final feliz no es solo personal, sino comunitario, inspirándonos a todos a generar un cambio positivo a nuestro alrededor. Porque la mayor felicidad a menudo no está en recibir, sino en dar. Descargo de responsabilidad. La historia.
El precio del desprecio es una obra de ficción. Todos los personajes, eventos y detalles son producto de la imaginación y no pretenden representar a ninguna persona u organización real. Su único propósito es entretener y transmitir mensajes educativos y valores humanos. Agradecemos su comprensión. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si estas reflexiones le han conmovido, no dude en darle a me gusta, compartir este video y suscribirse a nuestro canal para no perderse futuras historias. Su apoyo es nuestra mayor motivación. Un saludo y hasta la próxima.